Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Vamos con otro vídeo y en especial vamos a hablar de este producto. No os fijéis en marca, lo que quiero que veáis, estos son unos hongos. Y vamos a hablar hoy de que esto es otro aliado que nosotros podemos utilizar contra el hongo Phytophthora. Ya sabemos que los cultivos de aguacate, las plantas de aguacate tienen tendencia a ser susceptibles a los hongos y sobre todo a los hongos de raíz como Phytophthora. Entonces este es otro aliado. Ya hemos hablado de los beneficios que tiene, pero pues para los nuevos suscriptores o quien no haya visto esos vídeos, no os fijéis en la marca, no os fijéis en la marca. Ahora vamos a hablar. El hongo aquí trae lo bueno que es de este producto, por eso me gustó, por eso lo compré. Que tiene dos tipos de hongos bastante interesantes para las plantas. Uno son las micorrizas, que no vamos a hablar mucho de ellas, vamos a tocarlas ahora por encima. Y lo que voy a hablar en este vídeo, que son los hongos trichoderma. La trichoderma es un hongo. Bueno, antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario. Hago consultas personalizadas para la gente que se está iniciando en esto el cultivo del aguacate o tiene algún problema. Me podéis hablar por ahí vía WhatsApp. No sería de manera gratuita, pero sería por un precio económico. También tengo un curso de identificación de carencias nutricionales. Es un vídeo de 1 hora que ahí aprenderías a la vista cómo identificar cuando falta a la planta nitrógeno, magnesio, todos los elementos. Unos son más fáciles de identificar que otros, obviamente, pero eso. Bueno, seguimos con el vídeo. Ahí lo estamos viendo, viene en forma de polvo. Y no os fijéis en la marca, que a mí nadie me paga por enseñar marcas ni nada de esto. Ustedes tenéis que buscar, quien esté interesado, hongo trichoderma. También se puede capturar de manera artesanal, pero bueno, yo hice unos vídeos de captura de manera artesanal, pero es con arroz, se puede hacer, pero bueno, quien no tenga tiempo y tenga la economía, va al mercado donde venden los abonos, en algún sitio de agricultura, donde compren los abonos, suelen tener estos hongos benéficos llamados trichoderma, ¿vale? Tiene de los dos más interesantes para la tierra, son hongos benéficos. La trichoderma lo que hace es que se come a los hongos malos, ¿vale? Se come a los hongos, se come a la Phytophthora, va colonizando la raíz y el terreno donde está la trichoderma, ¿vale? Este paquete tiene trichoderma y tiene la otra, ahora no me... Trichoderma y... Un momento, que lo tengo por aquí cerca. Trichoderma, Phonelomys, bueno, tiene micorrizas, ¿vale? Pero bueno, a lo que vamos con la trichoderma. La trichoderma lo que hace es que va colonizando, no, es un hongo que no le produce daño a las plantas. La trichoderma tiene un color verde particular y ese hongo va colonizando las raíces y se come a los hongos malos como el Fusarium, como la Phytophthora, ¿vale? Entonces se coloniza eso y no deja que otros hongos que sí son malos para las raíces estén ahí. Esa es la trichoderma. Se come al hongo malo. Después, en este mismo, también vienen hongos micorrizas, que lo que hacen las micorrizas, también son bastante interesantes. Lo que hacen las micorrizas es que se asocian también a las raíces, como la trichoderma, se asocia a las raíces, pero no tiene un papel protector. Lo que tiene es que, para que os hagamos, es como si alargáramos las raíces de nuestros aguacates. Se crean como unas vamos a ponerle como si fueran unas telas de araña, pero de hongos, que pueden ir a capas, pero que caminan metros. O sea, pueden ir a buscar nutrientes. Eso las micorrizas. Pueden ir a buscar nutrientes a capas más profundas y más hacia los lados, de nutrientes, de agua. Todo esto es lo positivo de las micorrizas, ¿vale? Son bastante interesantes también, pero en este vídeo quería hablar más que nada de las trichodermas, ¿vale? Espero que esté quedando claro. Las trichodermas es un hongo. Son un poco caras, pero en verdad no son caras. ¿Por qué? Mira, aquí te lo ponen frutales.
Solo tenemos que aplicar 2,5 gramos planta. O sea, es muy poco. 2 cucharadas de café por planta. Es bastante poco. O sea que este paquete nos puede dar para bastante. Paquete que trae, creo que trae 1 kilo. Esto es ecológico, estos son hongos. Esto es natural, es ecológico. No tiene nada de veneno. Y es un aliado más. No hace falta que sea esta marca, ¿vale? El hongo que estamos hablando es la trichoderma. Trichoderma para aplicar en los cultivos. No tiene que ser esta marca, podéis comprar la marca que queráis. Y el otro hongo que hablamos de las raíces son las micorrizas, ¿vale? Pero estamos hablando de la trichoderma, que es el hongo que se come a la Phytophthora, que se come al Fusarium. Y se queda ahí en la tierra, en las raíces, y no le hace daño a la planta, ¿vale? No le hace daño a la planta, es un hongo benéfico. Es otro aliado que tenemos contra la Phytophthora. Acordemos, ya tenemos varios. Como no, los fofitos también, el fofito, inyección en plantas que estén muy malas, eso ya hay que saberlo hacer. Yo todavía estoy haciendo pruebas, ahí lo estáis viendo, lo hemos visto en vídeos pasados. Se pueden hacer fumigaciones, el aliete, que viene a ser un fofito, pero en vez de potasio de aluminio, se da vía foliar. No en sí, yo pienso que sí deberíamos también ayudarnos de estos fofitos y estos... porque en verdad no están probados que sea un veneno en sí. Y si es un veneno, pues... Pero no está probado que sea por lo menos el fosfito de potasio, como un elicitor. Pero bueno, solo podemos aplicarlo unas 2 veces al año. Todavía eso está en estudio. Si hay una cantidad máxima de aplicaciones, por algo será. Será que tampoco es un producto totalmente ecológico, ¿vale? El tema de los fofitos. Pero bueno, es un aliado que tenemos ahí. Fofito se encuentra en España, se encuentra como fosfonato, ¿vale? Viene a ser lo mismo, fofito fosfonato, ¿vale? Quien lo busque lo encontrará. No abusemos de los fofitos. Normalmente se suelen aplicar foliar. El aliete sé que se puede aplicar también por vía suelo. Pero no abusemos de estos productos, porque hay unas regulaciones aquí en España. Y si te cogen el aguacate con mucho producto del fosetil, que es el ingrediente activo de los fofitos y del aliete y eso, fosetil de aluminio. El otro es fosfonato, pero bueno, viene a ser lo mismo. Viene a ser prácticamente lo mismo, que lo estuve mirando. No abusemos de estos productos, pero sí lo podemos al igual aplicar 1 o 2 veces al año para ayudarnos. Y otra manera ecológica que tenemos, como siempre he dicho, los bioestimulantes. Los bioestimulantes son bastante buenos porque son ecológicos. Ya estuve hablando de las algas, el poder elicitor que tiene. ¿Qué es esto de elicitor? Elicitor significa que activa las defensas de la planta, igual que los fofitos, ¿vale? Al igual no con tanta intensidad, pero los activa porque los has visto que en estudios se utilizan. ¿Qué pasa? Eso con las algas. ¿Qué pasa? La ventaja también de los aminoácidos, también, que es otro bioestimulante. La ventaja de los aminoácidos, cuando nosotros hacemos aplicaciones de aminoácidos, sobre todo vía foliar, por eso digo que son productos bastante recomendados, bastante interesantes, porque aparte de ser ecológicos funcionan. ¿Qué es lo que hace los aminoácidos? Que hace que la planta no gaste tanta energía en hacer los procesos que tiene que hacer. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, que yo no soy químico. Pasar de nitrato a nitrito para que la planta lo pueda absorber. Todos esos procesos que tiene que hacer la planta, al tú aplicarle aminoácidos, hace que esos procesos los pueda hacer de una manera más fácil y gasta menos energía. Si la planta gasta menos energía, está más vigorosa, está más fuerte, se puede defender de los ataques de patógenos más fuertes, ¿no? Pero como siempre, antes de terminar en el vídeo y de mostrar este producto también, que es bastante interesante, siempre partamos de lo básico, ¿vale? No nos olvidemos de lo básico. ¿Qué es lo básico? Lo básico es un buen riego, no pasarte regando, no quedarte corto regando. Aprendamos sobre el tema del riego y la buena alimentación de la planta. Por eso digo, yo siempre voy a recomendar los análisis, el análisis de tierra cada 2-3 años, análisis de hoja. Si tienes ya unos arbolitos de aguacate que los quieras para vender, al igual si tienes 2 plantas, pues al igual no tanto, ¿no? Pero si quieres en plan un poco de rentabilidad, análisis es fundamental para tú tener tus plantas en un estado más óptimo.
Porque una deficiencia de cualquier nutriente, ya sea macronutriente o micronutriente, hace que la planta esté más débil. Y hay cierto, yo como dije antes, tengo un curso que hablo de... Es un videocurso, pero hay algunos que son un poco difíciles de identificar, los nutrientes, sobre todo algunos micro. Hay unos que son fáciles, Borosin, son fáciles, hay otros que son un poco más difíciles. Y claro, lo ideal siempre es hacer el análisis y te va a dar los valores si están bajos o si te estás pasando en algún nutriente que has aplicado ese año de más, te lo va a dar el análisis y es bastante interesante. Entonces ahí regulamos bastante. Y es lo básico, nutrición y riego, ¿vale? Bueno, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.